Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de Comunicación y Divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de Comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 19º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Emma Reyes. Emma es licenciada y doctora en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz. Con una formación multidisciplinar, Emma se especializó en oceanografía física, contando en la actualidad con una amplia experiencia en observación y predicción meteoceanográfica. Su investigación se centra en el estudio de la dinámica costera de puntos críticos de circulación y la respuesta del océano al forzamiento atmosférico. Actualmente integra el equipo de trabajo de radares HF de varios proyectos europeos. Lidera 3 tareas en EuroGOES, HFR, TaxTime y es co-chair de la red de radares costeros de MONGOS, así como miembro del Comité de Seguimiento del Protocolo General de Actuación del TASEMAR. El mayor interés de Emma radica en poder transferir los resultados de investigación científica en productos, servicios y aplicaciones para la sociedad. Bienvenida, Emma, un placer tenerte en nuestro podcast. Muy buenos días, muchas gracias, estoy encantada de participar aquí con vosotros hoy. Decía esto, aunque sea con un día de retraso del Día Mundial de la Radio, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, tienes una gran experiencia en meteoceanografía. ¿Qué es exactamente esto y por qué es importante su estudio? Pues básicamente consiste en estudiar y analizar cómo los procesos físicos vinculan lo que es el sistema atmosférico y el sistema oceánico del planeta. Empecé en esta línea de investigación durante mi tesis doctoral, cuyo objetivo era estudiar la respuesta oceánica al forzamiento de viento en el estrecho de Gibraltar, que como sabéis es uno de los puntos críticos mundialmente conocidos, ¿no? Y esto lo hice con un modelo atmósfera-océano. Entonces, para ello tuve que implementar y ejecutar un modelo atmosférico que aprendí de las manos de nuestros compañeros en Meteo Galicia, en Santiago de Compostela, y un modelo oceánico. Y para validar los resultados, pues me valí de un montón de información meteorológica que provenía de estaciones automáticas meteorológicas, casi más de 100, y utilicé también un amplio conjunto de datos oceanográficos, principalmente de campañas que se daban en aguas del estrecho de Gibraltar, datos de mareógrafos, de Tarifa, de Ceuta, de Algeciras, datos de boyas de deriva. Y además, pues los modelos que se implementaron y se validaron en el marco de mi tesis quedaron integrados en el sistema de oceanografía operacional del estrecho de Gibraltar, que es el actual sistema OCASO. Y bueno, pues la importancia un poco de comprender estas interacciones atmósfera-océano, ¿no? Mediante esta transferencia de calor, de masa, de momentum, en lo que es la interfaz o la capa que limita el océano con la atmósfera, pues radica principalmente en poder mejorar los pronósticos operativos del tiempo marino, ¿no? Porque es que esta interacción constituye el motor de la circulación tanto atmosférica y a su vez de la circulación oceánica. Y en cuanto a los puntos críticos de circulación, pues digamos que son todos los estrechos y los canales donde se produce un intercambio de masas de agua de distintas características, que normalmente tienen una batimetría muy abrupta, que además tienen una línea de costa muy regular, ¿no? Y que además pues son zonas, si bien son zonas muy interesantes desde el punto de vista de la dinámica, no es como el no va más para una oceanógrafa, porque se dan procesos pues de intercambio de masas, de mezcla de aguas, se pueden generar ondas internas, puede haber variaciones en la interfaz, en el nivel, en las secciones transversales que generan a su vez corrientes geostróficas que se suman o se restan a la corriente del flujo superficial. O sea, es una zona para estudiar todos los procesos que pueden aparecer en un libro de dinámica de fluidos y además pues constituyen puntos estratégicos en lo que es la navegación marítima mundial, ¿no? Tened en cuenta que en estos puntos, en estos estrechos, sobre todo, pues si ahí se para o se bloquea el tráfico, pues sería un lío a nivel mundial y por eso en muchos casos hay leyes internacionales que avalan a cualquier nación pasar por estos puntos críticos, ¿no?
Y entonces nos juntan ahí el encanto de la dinámica con la importancia de ser puntos muy estratégicos. Pues un ejemplo, aparte del Estrecho de Gibraltar, pues tenemos el Canal de Panamá, el Canal de Suez, ¿no? Ya sabéis, habéis visto la que se lió cuando se bloqueó. O pues Cabo Verde, hay muchos, sobre todo zonas de estrechos y de paso de gran tráfico marítimo. Por otro lado, actualmente es responsable de instalaciones de radares costeros de alta frecuencia de la ITS SOSIF. ¿Dónde podemos encontrar estos radares y qué datos podemos obtener de ellos? ¿Qué ventaja supone frente a otros instrumentos de observación? Pues el sistema radar del Canal de Ibiza está constituido por dos sistemas, de dos estaciones radiales. Estas estaciones están localizadas en la costa occidental de las Islas Pitiusas. Uno está en el Cap d'Escalfí, en Ibiza, y otro está en la cercanía del Cap de Barbaría, en Formentera. Bueno, de las más de 400 estaciones que puede haber a nivel mundial, casi la mitad están en las costas oriental y occidental de Estados Unidos. En Europa tenemos alrededor de 69 en la actualidad operacionales, que están integrando 43 redes de medida, y de estas 69 el 55% están en el Mediterráneo, o sea que hay bastante potencial en este mar, ¿no? Y además crecen a un ritmo de 6 nuevas estaciones por año, básicamente. Los datos que provee en el caso del sistema radar del Canal de Ibiza, desde junio del 2012, SOCIP opera este sistema de radar y proveemos una monitorización continua y en tiempo real de las corrientes superficiales en un área equivalente a 4.000 kilómetros cuadrados en todo lo que es el Canal de Ibiza. Y estas medidas se distribuyen bajo política de acceso abierto a nivel global, en la red global de radares costeros, y también en los 3 principales portales europeos de datos marinos, como puede ser el Servicio Marino de Copernicus, EMONET Physics o SIDATANET. Y bueno, internamente, en el contexto de SOCIP, pues existen una gran variedad de servicios de acceso y herramientas como el Threads o la web o los visores o el catálogo de datos, ¿no? A través del cual también se proveen estos datos. Y además es importante destacar que estos datos están incluidos en el servidor de datos medioambientales de salvamento marítimo y forman parte de un catálogo de datos junto a otras 6 estaciones españolas operadas por instituciones españolas y que están dentro sobre todo de las zonas de responsabilidad de salvamento, ¿no? En la zona de lo que es el Cantábrico, la zona noroccidental del Mediterráneo y en el Estrecho de Gibraltar. Y las ventajas frente a otro tipo de instrumentos, por ejemplo, si comparamos con boyas fijas, pues la ventaja que tienen los radares costeros es sobre todo que proveen mapas bidimensionales, ¿no? Mientras que las boyas fijas que están ancladas en un punto, lo que obtenemos de ellas son series temporales en un punto determinado. Y por supuesto, si tenemos el ejemplo que siempre pongo es que si tuviésemos que muestrear el mismo área que monitorizan los radares costeros del Canal de Ibiza a la misma resolución, tendríamos que colocar alrededor de 400 boyas fijas separadas a una distancia de 3 por 3 kilómetros, ¿no? Con lo cual, pues esto reduce los costes de mantenimiento, de instalación, ¿no? Y luego, frente a boyas de deriva, que son otro sistema tradicional, digamos, de medida de corriente superficial, pues evidentemente la ventaja del radar es que monitorizamos siempre la misma zona, mientras que la trayectoria de una boya a la deriva, pues como su propio nombre indica, deriva y es transitorio, ¿no? Por esa zona determinada. Frente a los satélites, a pesar de compartir el mismo tipo de tecnología, ¿no? Porque son tecnología de detección remota, o sea, activa, como los satélites, no están en contacto con el medio que miden, pues la ventaja que ofrece el radar es que tienen en estas zonas costeras una mucho mayor resolución temporal. Por ejemplo, uno de los es un radar de apertura sintética, pero uno de los satélites más avanzados, que es el Sentinel-1A, puede tener resoluciones espaciales de hasta 5 metros en la costa, pero no tiene una resolución temporal horaria, que es lo que nos da el radar, sino de días, ¿no?
Entonces esta sería su ventaja. Y frente a los modelos, que es otra forma no de observar, pero sí de predecir las corrientes, pues evidentemente estamos contando con observaciones, que es lo que conocemos como la realidad, versus las predicciones, ¿no?, que derivan de ecuaciones de la física y la termodinámica. Dentro de esta línea, lideras 3 tareas en EuroGOS, en el equipo radar de alta frecuencia. Para la gente que lo desconozca, ¿podrías contarnos qué es EuroGOS y cuáles son estas 3 líneas que te tienen a la cabeza? Pues EuroGOS es el componente europeo del Sistema Mundial de Observación de los Océanos, cuyo acrónimo es GOOS, ¿no? Y lo que, esta institución, el Sistema Mundial de los Océanos, es de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, ¿no? Y la misión de EuroGOS es sobre todo liderar el desarrollo y la implementación de la oceanografía operacional en Europa. Entonces, lo constituimos alrededor de 44 instituciones, organizaciones de 18 países europeos y operamos a nivel de regiones, grupos y equipos de trabajo. Pues uno de esos equipos de trabajo es el equipo de radares costeros. Entonces, es una red operacional de este tipo de tecnología, de este tipo de plataformas, pues que promueve sobre todo la cooperación y la colaboración en investigación y en desarrollo de este tipo de tecnología. Está liderado por nuestros colegas de AZTI, del País Vasco, con Julien Madera a la cabeza. Y bueno, en referencia a estas 3 tareas que lideramos desde SOCIP, pues mencionar que en la última reunión anual se detallaron como una hoja de ruta, ¿no?, desde el 2020 al 2023, y que en ella se definieron 4 áreas de actuación. El primer área era la gestión y el fortalecimiento de esta comunidad de radares costeros, la sostenibilidad de este tipo de redes, la creación y el desarrollo de productos y servicios y la investigación y desarrollo. Entonces, en cada área pues asignó un grupo de trabajo y una persona que coordinaba. Y a mí se me hizo coordinadora de 3 actividades. La primera es, en el primer área de fortalecimiento de la comunidad, es la edición y la publicación de un boletín de noticias. Entonces, este es un boletín que se publica 2 veces al año, a mediados de febrero, que ya sale esta semana, está fresquita la 4ª edición, y luego tenemos la versión veraniega, ¿no? Y entonces le llamamos Taking the Pulse to the Coastal Ocean, que es como tomándole el pulso al océano costero. Y ahí, pues, el objetivo de esta actividad, sobre todo, es mantenernos todos actualizados, que no se nos vaya de nuestro día a día, ¿no? Y fomentar, pues eso, la colaboración y la interacción y tener, pues, contar sobre iniciativas y proyectos en marcha, que estemos todos al tanto de lo que ocurre, al menos 2 veces al año. En el segundo área trabajamos en una tarea que se llama Oportunidades para propuestas y proyectos, ¿no? Y aquí la intención es sobre todo pues promover la colaboración para que salgan proyectos dentro de lo que es el grupo de radar y informar sobre oportunidades de financiación. O sea, vamos repasando múltiples portales buscando pues qué convocatoria se puede adaptar a según qué tipo de producto o interés que tengamos en la comunidad. Y en este sentido hemos creado una matriz de competencia que es como un currículum comunitario de toda la red para facilitar la creación de consorcios. Y la tercera tarea es la promoción de contribuciones científicas conjuntas, ¿no? Pues cómo puedes fomentar la interacción y la colaboración entre instituciones que están trabajando en cosas similares o en algo que quieras aprender. Y en este sentido, pues publicitamos también los números especiales de revistas que sean de nuestro interés y se lanzan colaboraciones a nivel regional, ¿no? Como la que ahora hay en marcha en Mungus, en el ámbito de Mungus. Vemos que estás muy ocupada, entonces. Sí. O esto hay que decirlo siempre, esto no se hace sola, esto es una labor de unas tareas colaborativas y de mucha ayuda y mucha gente por detrás. Además, eres copresidente de la Red Radares Costeros de MONGOS, la red operacional de Mediterráneo sobre el Sistema Mundial de Observación de los Océanos. ¿Qué relación tiene con EuroGOS y qué peculiaridades o importancia tiene esta red? Así es.
Desde abril 2019, ya vamos para 3 años, mi compañero Pablo Lorente de Puertos del Estado y yo somos corresponsables de esta red de radares a nivel del Mediterráneo. Y como bien has dicho, Ana, Mongoose está relacionado con Eurobus, es un componente regional, ¿no?, de la red europea, como existen otros 4 a nivel del Báltico, a nivel de los mares del norte, a nivel de los mares regionales de la zona de Iberia, de la bahía de Vizcaya, de Irlanda. Y es el sistema, es la red oceanográfica del Sistema Mundial de Observación de los Océanos que se del Mediterráneo, que se estableció en 2012. Pero traía un legado por detrás, ¿no? Existía un previo institución denominada Medgoose, otra que se llamaba Moon, que ya existían por allá del 2005. Y la peculiaridad de esta red es que hace un poco de puente entre el componente europeo y el componente africano, que es Africa-Bus, ¿no? Porque es que tenemos 3 continentes rodeando el Mediterráneo, ¿no? Y evidentemente estos desbalances de observaciones o de estrategias a nivel de ciencias deben de afrontarse todos a una, ¿no? Y por eso para mí es su gran peculiaridad y su gran reto también. Mongoose se divide en 3 equipos de trabajo, uno de observación, otro de modelización y otro de aplicaciones. Y la red de radares, el equipo de trabajo de radares, está integrado en la red de observación, que está liderado por Loren Coppola. Y además de hacer enlace pues un poco con el grupo de trabajo también a nivel europeo, ¿no?, para que todo vaya convergiendo tanto a nivel regional, siguiendo directrices y hojas de ruta establecidas a nivel europeo, como haciendo frente también a las especificaciones que tenemos en una región como es el Mediterráneo, ¿no? Y pues además coordinamos diferentes actividades a nivel regional. Pues por ejemplo, el octubre pasado organizamos el workshop, el 10º workshop de Mongoose, que fue virtual debido a las circunstancias. Y bueno, pues junto a Puertos del Estado, Ruder Boskovic Institute de Croacia, el OGS de Italia, el IMEDEA, organizamos 2 mañanas, un workshop de 2 mañanas con casi 25 charlas, a lo que asistieron pues unos 140 participantes. Y desde hace año y medio ya, que se dice pronto, pero venimos coordinando 2 contribuciones científicas con un grupo multidisciplinar e intersectorial, porque somos 42 científicos, entre los cuales estamos operadores de radar, fabricantes de la tecnología, científicos multidisciplinares, y que en conjunto operamos 15 redes de radar de alta frecuencia del Mediterráneo y que pertenecemos a 7 países del Mediterráneo. Y de esta coordinación pues han surgido 2 publicaciones que están actualmente en revisión, y una de ellas, que está liderada por mi compañero Pablo Lorente, está más basada en el estado de operación de la red, ¿no?, y cómo qué es necesario para que esta red tenga una estructura más integrada. Y la colaboración que lidero yo, que está sobre todo orientada al uso de esos datos de HF Radar como soporte de aplicaciones de prioridades científicas y necesidades sociales, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que hacemos es coordinar actividades a nivel regional y enlazar con nuestros colegas europeos. Además de todo esto, formas parte del Comité de Seguimiento del Protocolo General de Actuación de SOCIP y de Salvamento Marítimo. ¿Cuál es tu función en estos comités? Pues desde 2017, nuestro director y yo formamos parte de esta comisión mixta, que es sobre todo para coordinar, ejecutar y dar seguimiento a este Protocolo General de Actuación, y que está formado por 2 representantes de SASEMAR y 2 representantes de SOCIP. En esta colaboración tenemos 6 áreas, pues una de ellas es el intercambio de información, otra de ellas es la investigación y formación, el asesoramiento mutuo en tecnologías, el apoyo medioambiental, la cooperación y la divulgación. Nos reunimos una vez al año, como mínimo, de forma oficial, digámoslo así. Este año será ya la 5ª, y nuestro objetivo siempre en estas reuniones es revisar lo que hemos hecho cada año y definir un poco la hoja de ruta para el año siguiente. Pero aún así, a lo largo del año, pues las interacciones son muy frecuentes, y pues ya sea para invitarnos a participar en ejercicios de salvamento y rescate,
ya sea para ofrecer webinarios por parte de personal de SOCIP allí en el Centro Jovellanos, para asistir incluso a sus cursos que también ofrecen, para intercambiar información sobre fuentes de datos, sistemas de comunicación, para participar en proyectos, sobre todo como usuarios finales del servicio que deriva, para proveer feedback sobre estos servicios. La interacción con Salvamento es muy fluida siempre. Y en respuesta a tu pregunta, Adrián, pues mi función es sobre todo la de acordar, coordinar y ejecutar cualquier acción necesaria que relativa a esta colaboración. Y bueno, nuestro punto de contacto en Salvamento Marítimo, nosotros trabajamos con el Centro Jovellanos de Gijón, que es el centro de formación formación virtual y proyectos de I+D de salvamento, ¿no? Y el reto que nos marcamos en la última reunión anual fue dar un salto más a nivel de operativa, ¿no? Pues integrar nuestras fuentes de datos de SOCIP en los sistemas operacionales de salvamento para que estén a su disposición una vez que han sido testeados por el Centro de Jovellanos, y fortalecer la colaboración directa con los centros de rescate, sobre todo pues con los que tenemos aquí más cerquita, ¿no? El de Palma, Barcelona, y esto se está llevando muy bien, la verdad, a cabo. Otra de tus líneas de interés, por lo que nos has contado, es transferir los resultados de esta investigación a productos, servicios y aplicaciones que puedan ser útiles para la sociedad. ¿Cuáles son los últimos resultados que se han obtenido y sus aplicaciones más relevantes? Pues otra ventaja de los radares es que las medidas de corriente superficial que proporcionan las dan a una resolución espaciotemporal muy similar a lo que lo hacen los modelos de alta frecuencia, los modelos oceánicos de alta resolución, ¿no? Los que están implementados a nivel regional. Entonces, además, monitorizan zonas costeras donde aún los modelos tienen sus limitaciones, ¿no? Pues hay procesos atmosféricos que no son fácilmente reproducibles en esas zonas, como las brisas costeras, o por lo abrupto de la batimetría también, y además hay una escasez de observaciones, sigue habiendo escasez de observaciones en las zonas costeras. Por lo tanto, los modelos no pueden asimilar esa información para mejorar las predicciones. Por eso, los radares se han constituido como una fuente de validación habitual de los modelos regionales. De hecho, el modelo oceánico de SOCIP se valida frente a 3 sistemas radar, uno que está en el delta del Ebro, el nuestro en el canal de Ibiza y el del estrecho de Gibraltar. Y esto se hace de forma operacional. Y también hay que considerar pues, que la mayoría de los incidentes de salvamento y rescate ocurren en zonas costeras, a no más de 40 kilómetros, y el 50% de ellos a menos de 3 kilómetros. Hay un ejercicio muy interesante, es que si dibujas las localizaciones de los incidentes reportados en un año en salvamento marítimo, eres capaz de dibujar las Islas Baleares sin utilizar la línea de costa, ¿no? Y esto da una visión de dónde ocurren estos incidentes. Entonces, basándonos en esto, en la capacidad que ofrecen los radares como fuente, digamos, real para validar los modelos, y basándonos en metodología de validación lagrangiana de modelos que se propusieron y que han tenido, digamos, mucha popularidad después de ser utilizada para evaluar el modelo HICOM durante el incidente del Golfo de México, del Deepwater Horizon, pues se ha desarrollado el servicio IBISAR. Y el servicio IBISAR pues permite tanto visualizar, comparar y evaluar cualquier modelo disponible en un área de interés y en un periodo determinado, ¿no? Dentro de lo que es la región IBI, que son los mares regionales de la zona ibérica, de la bahía de Vizcaya y de Irlanda. El objetivo final del servicio IBISAR es sobre todo pues, proporcionar al personal que tiene que hacer frente a estas respuestas ante emergencias y a los operadores de salvamento de métricas cuantitativas que sean fácilmente interpretables para clasificar las diferentes fuentes que luego ellos y ellas utilizarán en sus aplicaciones de medioambientales o de salvamento y rescate para determinar zonas de búsqueda o derivas de hidrocarburos. El proyecto IBISAR, porque es un servicio, pero el servicio inició cuando terminó el proyecto, pues fue coordinado por SOCIP, está financiado por Mercator Ocean International en el marco del programa de User Uptake del Servicio Marino de Copernicus.
y se desarrolló en una alianza público-privada entre SOCIP, AFTI y una consultoría de Estados Unidos que llama RPS Ocean Science, y con colaboración de Puertos del Estado y Salvamento Marítimo como usuario final, claro. Y esta es la aplicación para mí la más relevante de todo este trabajo. Otra faceta relacionada con tu trabajo y en la que participas activamente es la divulgación científica. ¿Cómo de importante es salir a la calle, así entre comillas, a contar lo que haces? ¿Es algo que crees necesario? Bueno, mis pinitos con las actividades de divulgación científica se iniciaron aquí en SOCIP, ¿no? Pues muy animada por las actividades que proponen y promueven aquí las compañeras en el contexto de días muy señalados. Entonces, pues siempre intento aunar pasiones, pues el océano, el teatro, actividades al aire libre, niños, niñas, siempre que no sean míos. Y pues a la hora de contribuir a ello, por ejemplo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, pues he participado en citas rápidas con científicas, he hecho cuentacuentos para niños, y este año, pues el viernes pasado, estaba participando en charlas concertadas para un colegio de Palma. Durante el día de puertas abiertas del buque, por ejemplo, pues me animo con los niños en el área de SOCIP Kids, y también he participado en el stand de SOCIP de Ciencia per Tothom de la UIP. Y bueno, reconozco que la divulgación requiere un esfuerzo adicional, pero creo que sin duda y es realmente importante, ¿no? Para mostrar lo que hacemos y como una herramienta de educación ecosocial. Es decir, es ese tipo de educación a través del cual estás promoviendo unos valores que ofrecen, pues eso, una mirada sostenible, igualitaria y justa globalmente, y que considero que las aportaciones de todas las disciplinas son muy relevantes en este ámbito, sin duda. Acabamos con la pregunta clásica de nuestro podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Bueno, pues como soñar es gratis y me lo estáis poniendo fácil, pues voy a pensar en un proyecto un poco de envergadura faraónica que consistiría pues en cubrir derraderos costeros las 46.000 kilómetros del mar Mediterráneo, ¿no? Y por empezar por algún sitio, porque por algún lado se tiene que empezar, pues cubriría al menos los más de 1.700 kilómetros de costa de las Islas Baleares. Y no es algo descomunal ni descabellado, ¿no? Es algo que ya se ha llevado a cabo en los Estados Unidos, en el que cubren más de 1.000 kilómetros de costa de forma continuada, desde el Cabo Cod hasta el Cabo Hatteras, pues eso, cubriendo 10 estados, desde Massachusetts a Carolina del Norte, y que están dando muy buenos resultados, ¿no? Incluso ellos también trabajan mucho con salvamento marítimo, con los guardacostas estadounidenses, el equivalente al nuestro, y bueno, han llegado a la conclusión de que las áreas de búsqueda se pueden incluso reducir hasta 3 veces, utilizando predicciones a corto plazo derivadas de los datos de radar costero frente a las zonas de búsqueda que ofrece un modelo de predicción, ¿no? Con lo cual el potencial de esas amplias zonas de cobertura ya es evidente, y aquí es una necesidad. Creo que de todas las respuestas que nos han dado a esta pregunta es la más factible, creo yo. La más posible. O sea, ¿alguien escucha que pueda financiarlo? Pues lo dejaremos aquí. Me gustaría Perdona, sí, también, claro. Sí, que cuando hablamos siempre de financiación en la ciencia, creo que la sostenibilidad de este tipo de redes de medida o de instituciones dedicadas a la ciencia no depende no tan solo de la financiación, pero por supuesto también de la formación, ¿no? de las nuevas generaciones, del personal técnico y científico, y de la actividad que estimule a los usuarios, a la participación de los usuarios de esos datos, productos y servicios, ¿no? Porque si al final te faltan los usuarios que te reportan de feedback sobre esos datos o sobre esos servicios, o no tienes cómo pasar un testigo, la sostenibilidad también está tan comprometida como podría ser la falta de financiación. Es esto lo único que me gusta. Gracias.
Yo creo que con esta acertada reflexión final lo podemos dejar aquí. Un placer tenerte aquí y esperamos volver a poder entrevistarte en el futuro. Muchas gracias, un placer también para mí. Gracias. Hoy hemos aprendido qué son los radares de alta frecuencia y cómo pueden ayudarnos a observar la costa. Además, hemos conocido las distintas redes operacionales que los incluyen, pasando por saber cómo se pueden transferir estos conocimientos a productos, servicios y aplicaciones para la sociedad. Y antes de irnos, queremos comentaros una novedad que incorporamos en esta temporada del podcast. La semana antes de cada episodio, en las redes de CSIC Balears, además de desvelar quién será el próximo invitado o invitada, podréis dejarnos preguntas para que se las hagamos. Esperamos vuestra participación. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSICBalear en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida sigue abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.